Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 22, 1 al 2. Dice la palabra: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te presento esta palabra, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para todo aquel que la escuche. Padre, oro para que sea tú usando mi vida este día, Señor Jesús, que yo pueda ser un instrumento de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. El tema que les voy a compartir hoy se llama Cueva de Adulám. Ya les voy a ir explicando de qué trata la prédica, porque el nombre es Cueva de Adulám. Antes de iniciar con lo que es la prédica, sí quiero definir el término cueva. Creo que todos hemos oído hablar acerca de una cueva o hemos estado en alguna cueva. Una cueva es un lugar conocido como un refugio natural. En la antigüedad, las cuevas eran usadas como casas de habitación o como lugares de escondite cuando habían guerras, cuando habían enfrentamientos entre pueblos. Entonces, una cueva es como un lugar de refugio natural. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Y creo que todos estamos conscientes de que todos pasamos por tribulaciones, que todos pasamos por adversidades, que todos pasamos por ciertos momentos de tormenta, de desesperación, de problemas, en los cuales necesitamos refugiarnos en algo o en alguien, en los cuales necesitamos descansar o refugiarnos en algo o en alguien. De hecho, uno de los atributos que el salmista alaba de Dios es refugio. Le llama roca firme, torre fuerte, refugio. Porque necesitamos refugiarnos, y la mejor forma de refugiarnos es en Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Mire, David habla aquí de una cueva llamada Cueva de Adulám. Ahora, todos hemos hablado acerca de lo que cuando Elías estuvo en una cueva en el monte Horeb, y hablamos proféticamente, decimos: sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva. Y está muy bien cuando se trata de la cueva de Elías, pero el problema no es la cueva, el problema es en cuál cueva tú has entrado, en qué cueva tú has entrado. Y entonces el Señor te pregunta esta mañana: ¿en qué cueva te estás refugiando? ¿En qué lugar tú te estás refugiando? Sabe que David era un hombre muy pecador, un hombre que cometía muchos errores. Sin embargo, era un hombre que día a día estaba rendido y refugiándose en Dios. Siempre que él enfrentó ciertos problemas, ciertas luchas, batallas, su refugio era Dios. Él se refugiaba en Dios. Ahora, escuche, estuve estudiando un poco acerca de David, y yo me di cuenta, estudiando la palabra, que él en dos ocasiones de su vida, en el tiempo que él estaba siendo perseguido por Saúl, cuando ya él había sido ungido como rey, cuando ya le habían dicho: David mató a sus 10,000. Usted sabe que a Saúl le entró un celo en contra de David, siendo Saúl rey. Y entonces caminaba persiguiéndolo para matarlo. Entonces, por dos etapas, en dos ocasiones, él se refugió en cuevas. Y entonces, una de las cuevas en las cuales él se refugió es la cueva de Adulám. Y por eso el tema de hoy se llama Cueva de Adulám. Y escuche, Cueva de Adulám. Usted pudo leer conmigo el capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 1 y 2. Dice la palabra que él huyó a Adulám y se entró en una cueva. Él entró en una cueva llamada Cueva de Adulám. Escuche bien.
Y yo estuve investigando acerca de esto, de la cueva de Adulam. Y estuve investigando el significado hebreo de Adulam o de la cueva de Adulam. Y sabe que el significado hebreo de esta cueva es cueva de refugio o lugar de reposo. Otro significado es lugar lleno de fe. Escuche bien. Lugar lleno de oración o lugar de escondite. Vuelvo a decir, el significado hebreo de Adulam es lugar de refugio, lugar de reposo, lugar lleno de fe, lugar lleno de oración, lugar de escondite. Entonces cuando David huye a Adulam, él no solo va a esconderse de Saúl, sino que él va a ese lugar como un refugio, va a ese lugar a descansar, a reposar de toda la persecución que estaba él teniendo. Va a ese lugar a rendirle sus tribulaciones, sus angustias a Dios en ese lugar. Porque ese lugar es un lugar de reposo, es un lugar lleno de fe y de oración. Él no solo va a esconderse, él va a ese lugar llamado Adulam a orar y a decir: Señor, ayúdame, socórreme, porque estoy siendo perseguido o estoy teniendo esta dificultad. Él va a ese lugar a esconderse. Dice la palabra en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Lo leímos, vamos a leerlo nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa se dieron cuenta, vinieron a él. Escuche, entonces la cueva de Adulam es un lugar de refugio. Entonces, Señor, te pregunta este día: ¿en qué cueva tú te estás refugiando? ¿En qué lugar tú estás pasando tus tribulaciones? Porque él fue a ese lugar a pasar su tribulación, a esconderse, pero también fue a refugiarse, a orar, porque el significado de Adulam es lugar lleno de fe, lugar lleno de oración. Él fue a ese lugar a reposar en Dios, a orarle a Dios, a descansar en Dios. No solo fue a esconderse. Escuche bien esto. Ahora, por eso mismo David habla en Salmo 62, habla: Dios es mi único refugio. Porque a David le encantaba refugiarse en Dios, le gustaba refugiarse en Dios. Él no se andaba refugiando en hombres, en otras cosas. Él se refugiaba en Dios. Siempre que él tenía una lucha, siempre que él tenía un problema, siempre que él tenía una adversidad, David decidía refugiarse en Dios. Entonces él entra a la cueva de Adulam no como un cobarde. Él entra a la cueva de Adulam no huyendo solamente. Él entra a la cueva de Adulam porque entiende que Adulam significa lugar de oración, lugar lleno de fe, reposo, descanso, aleluya. Y entonces él entra a la cueva de Adulam a descansar en Dios, a rendirle sus cargas a Dios, a pasar sus tribulaciones en Dios, a descansar, reposar, a orarle a Dios, aleluya. Escuche, Dios te pregunta: ¿en qué lugar te estás refugiando? ¿En qué te estás refugiando? ¿Quién es tu refugio? ¿En dónde tú descansas? Escuche, aquellos que han entendido que su único refugio es Dios, esos son los que entran en la cueva de Adulam. Los que han entendido que ya no pueden estarse refugiando en la espada, en otras cosas, sino que se refugian en Dios. Los que no se refugian en sus emociones, en venganza, en persona, en el dinero, sino que han entendido que su único descanso, que su único reposo es Dios. Ellos son los que entran en la cueva de Adulam. La misma palabra nos enseña que el Señor Jesucristo dice: yo seré vuestro reposo, seré para vosotros su reposo. Escuche, porque Él quiere que nosotros, cuando enfrentemos tormentas, cuando enfrentemos dificultades o en todo tiempo, nos refugiemos en Él, reposemos en Él, descansemos en Él. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos de nosotros quieren entrar en esta cueva?
De esta cueva no hay que salir. En esta cueva más bien hay que entrar. Esta cueva se llama cueva de Adulam. Anote el nombre, grábese el nombre. En esta cueva no hay que salir, porque significa estar refugiándome en Dios, estar descansando en Dios, estar reposando en Dios, estar orándole a Dios, estar descansando en Dios. Entonces, esta palabra va dedicada a esas personas que están pasando tribulaciones o adversidades o problemas o ciertas crisis, y Dios les está hablando este día diciéndole en dónde te refugias. Escuche, y hay algo que me llama la atención cuando David entra a la cueva de Adulam, aleluya. Es que una de las cosas, escuche, que sucedió cuando David entró a la cueva de Adulam es que su familia lo siguió. Escuche, dice la palabra, dice, y yéndose luego David de allí, huyó a Adulam, a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos, escuche, y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuche bien esto, su familia lo siguió. Una vez que se dieron cuenta que él estaba refugiado en cueva de Adulam, su padre, sus hermanos, toda su casa lo siguió, siguieron sus caminos y también fueron a reposar en la cueva, también fueron a descansar en la cueva, también fueron a orar en la cueva. Porque cuando tú en tus problemas, en tus dificultades, en lugar de criticar, en lugar de apartarte, en lugar de retroceder, en lugar de ir a otros lugares, tú vas y te refugias en Dios, vas y descansas en Dios, sigues orando, reposas en Dios. Entonces la familia lo vio y dice, yo también voy a ir, yo también reposaré, yo también descansaré. Hay alguien que tiene que guiar su familia al verdadero reposo. Hay alguien que tiene que guiar su familia al verdadero refugio. Refúgiate en Dios y tu familia también se refugiará en Dios. Descansa en Dios y tu familia también descansará en Dios. Escuche bien, busca a Dios en oración a pesar de tus dificultades y tu familia terminará también haciendo lo mismo. Los hermanos de David y toda la casa de su padre, al darse cuenta que él estaba en la cueva de Adulam, vinieron a él. Aleluya. Lo siguieron. Y escuche lo que sigue. Otra cosa que me llama la atención de Adulam, escuche. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, en proceso, en problemas, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Escuche esta palabra. Todos los afligidos se dieron cuenta que David había encontrado el verdadero refugio. Todos los que estaban endeudados, en problemas, en crisis, se dieron cuenta que David había encontrado el verdadero reposo y se fueron para donde él. Se fueron a acompañarlo en la cueva de Adulam. Escuche bien, cuando tú te refugias en Dios, le estás demostrando a muchos cuál es el verdadero refugio, porque no se dan cuenta porque tú, a pesar de tus problemas, sigues sonriendo, a pesar de tus circunstancias, sigue adorando, a pesar de tus tribulaciones, sigue orando, sigue buscando de Dios. Y entonces la gente dice, yo no entiendo a este, lo único que sé es que yo quiero lo que tiene este. Y entonces fueron los afligidos, los endeudados, los emproblemados, fueron a donde estaba David y David fue jefe de ellos. Escuche bien, cuando tú entras a la cueva de Adulam, cuando tú te refugias en Dios, cuando tú adoras a Dios a pesar del problema, cuando tú descansas en Dios, cuando tú reposas en Dios, te escondes en Dios, todos aquellos que han estado en proceso como tú van a seguirte, van a seguir tu camino, vas a motivarlos a que ellos también se refugien en Dios, que ya no se refugien en otras cosas, que ya no se refugien en la depresión, en el alcohol, en la drogadicción, que ya no se refugien en su alma, en su mente, sino que se refugien en Dios, así como tú te estás refugiando en Dios. Entonces de la cueva de Adulam no hay que salir, a esa hay que entrar.
En todo tiempo estás en lo bueno, estás en lo malo, estás en pasando bendición o tiempos difíciles. Refúgiate en Dios. Pero sobre todo cuando estás atribulado, cuando estás en proceso, tienes que saber que la cueva de Adulán está abierta para que tú entres ahí. Entonces el problema, escucha, no es la cueva. El problema es en cuál cueva tú estás entrando. Entonces David entró a esta cueva y esta cueva significaba lugar de reposo, lugar de refugio, lugar de descanso. Entonces entró David ahí, su familia lo siguió. Entró David ahí y todos los afligidos, los que estaban en amargura de espíritu, los endeudados, o sea, los que tenían problemas, fueron a donde estaba David. Aleluya. Aleluya, escucha esto. Refúgiate en Cristo y tras de ti vendrán muchos al ver que tú, a pesar de tus tormentas, te derramas delante de Cristo. Te rindes delante de Cristo, adoras a Cristo, sirves a Cristo. Entonces muchos no entenderán, simplemente dirán, yo voy a hacer lo mismo. Yo quiero lo que tiene esta persona. En el nombre de Jesús. Aleluya. Escuche. Y estuve estudiando más acerca de David, de ese tiempo cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Y entonces me di cuenta que en dos etapas, en dos tiempos de esa persecución, él entró en cuevas. La primera cueva es Cueva de Adulán, de ahí el nombre de la prédica llamada Cueva de Adulán. Pero capítulos más adelante, en el capítulo 24 del mismo Primera de Samuel, me doy cuenta yo, en el versículo 1 al 3, que él entró en otra cueva, llamada la cueva de En-Gadi. Y quiero que leamos la palabra en el capítulo 24, versículo 1 al 3, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar a David y de sus hombres por las cumbres, por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Escucha bien. La cueva de En-Gadi. Y también me fui al diccionario hebreo a investigar acerca de En-Gadi. ¿Qué significa En-Gadi? Y En-Gadi significa, escuche bien, qué tremendo y qué hermoso el significado. En-Gadi significa oasis de vida. Significa fuente de vida. En-Gadi significa manantial de vida. Tres significados: oasis, fuente y manantial de vida. Escuche qué hermoso, y siento la presencia de Dios al darle este significado. David entró a una cueva llamada En-Gadi. Escuche. En esta cueva entran los que han entendido, escuche, que su sustento no tiene que ser otra cosa, que su alimento, que su vida está en Cristo, en la presencia de Dios, que se sacian de Dios, que se sacian de la presencia, que se alimentan de la presencia, no del alma, no de otras cosas. Aquí entran los que han entendido, escuche, que su fuente de vida, que su fuente, que su alimento es la presencia de Dios, que su manantial de vida es Dios. David entendió y entró en Gadi a alimentarse de Dios, a llenarse de Dios, escuche, a saciarse de la presencia, a saciarse de Dios. Dice, según lo que estuve investigando, que las paredes de la cueva de En-Gadi estaban saturadas de la presencia. Aleluya. Escuche, Dios te pregunta este día, ¿en qué fuente tú estás buscando? ¿Qué manantial tú estás buscando? ¿En qué lugar te estás saciando? ¿O de qué te estás llenando? El Señor quiere que comience a llenarte de la presencia de Dios. El Señor quiere que te comience a saciar de su espíritu, que
que te comience a saciar de su gloria, de su presencia, no de otras cosas. David entró a la cueva de En-Gadi no como un cobarde. David entró a la cueva de En-Gadi a ser saciado de la presencia, a ser llenado de la presencia. Él entró a En-Gadi, escuche bien, a saciarse de Dios, a sentirse pleno en Dios. ¿Qué fuente tú estás buscando? ¿De qué te estás llenando? No te llenes de pensamientos incorrectos, no te llenes de emociones, no te llenes de rencores, no te llenes de depresiones, no te llenes de amargura en tus problemas. Tienes que llenarte de Dios aún en medio de las tribulaciones. Tienes que llenarte de Dios aún en medio de tus tormentas. Tienes que llenarte de Dios. Aleluya. Hay alguien que tiene que entrar a En-Gadi, a la cueva de En-Gadi. De esta no hay que salirse, porque esta cueva significa estar en la presencia, llenándose de la presencia de Dios, llenándose del Espíritu de Dios. De esta cueva, en esta cueva hay que entrar. Hay alguien que tiene que entrar a esta cueva. Hay alguien que se estaba refugiando en su alma, en sus emociones, que tiene que comenzar a refugiarse y a llenarse de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces de En-Gadi no hay que salir. De En-Gadi, en la cueva de En-Gadi hay que entrar y llenarse de Dios, llenarse de la presencia. Aleluya. Llenarse del Espíritu de Dios, saciarse. Por eso el mismo salmista, el mismo David decía en un salmo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. El mismo David hablaba de esto porque a él le encantaba saciarse de Dios, a él le encantaba saciarse de la presencia. Entonces él entra en En-Gadi, no a huir solamente, no a esconderse de Saúl solamente, sino a saciarse. A saciarse de Dios. Hay alguien que tiene que entrar aquí. Hay alguien que tiene que entrar a la cueva de En-Gadi. Escuche, y hay algo que me sorprende. En el versículo 9 del mismo capítulo 24 de Primera de Samuel, hay algo que me sorprende que sucede cuando David está en la cueva de En-Gadi. Miren, el versículo 9 dice, escuche: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Escuche, una de las cosas que sucede cuando David está saciándose de la presencia es que el enemigo que lo perseguía, escuche, el enemigo que lo perseguía, Dios se lo entregó en sus manos, estando él ahí. Escuche bien, cuando tú, en lugar de estarte lamentando por lo que te está, por la tormenta, por la tribulación que estás viviendo, escuche bien, y comienza a saciarte de la presencia, a buscar el rostro de Dios, a llenarte de Él. Escucha, todo lo que te atormenta, Dios te lo entrega ahí. Dios te entrega, ¿para qué? Para que tú salgas más que vencedor de ese lugar, salgas victorioso de ese lugar. Escuche, para que todo lo que te estaba cargando se vaya, para que todo lo que te estaba, escuche bien, dañando, se vaya. Porque cuando tú, en lugar de dedicarle tiempo a lo que te atormenta, comienza a llenarte de Dios, llenarte de la presencia de Dios, saciarte de Dios, todo lo que se había levantado en tu contra termina rindiéndose delante de ti. Escucha bien, el enemigo, los que se han levantado para criticarte, los que se han levantado para señalarte, terminarán reconociendo quién es tu Dios cuando te vean en ese lugar, cuando te vean lleno de la presencia, lleno del Espíritu de Dios, terminarán reconociendo quién es tu Dios. Porque Saúl, escuche, terminó entrando a la misma cueva donde estaba David, y cuando David
lo despertó y le dijo, te tuve en mis manos, pero te perdoné la vida. Saúl terminó diciendo, en verdad, Dios está contigo y tú serás rey de Israel. El que lo quería matar terminó reconociendo que David iba a ser el rey. Escucha bien lo que ocurre cuando tú le dedicas el tiempo a Dios, cuando tú te sacias de Dios. Hay quienes cuando están pasando tribulaciones se llenan de amargura, se llenan de rencores, se llenan de odio, se llenan de tantas cosas. Pero Dios te dice, sáciate de mí, llénate de mí. Escucha, procura estar en mi presencia. Engadi significa lugar donde soy lleno de la presencia, lugar donde soy saciado de la presencia de Dios. Escuche, hay alguien que tiene que entrar a la cueva de Adulán. Hay alguien que tiene que entrar a la cueva de Engadi. A esas cuevas no hay que salirse. De esas cuevas no hay que salirse. En esas cuevas hay que permanecer. Porque significan la intimidad de Dios, la presencia de Dios, refugio. Escuche, el lugar donde soy saciado. La diferencia, escuche, entre las cuevas en las que entró David y las cuevas en las que entró Elías, es que la cueva de Elías era una cueva, escuche, la cueva de Elías era una cueva que no contenía la presencia de Dios. Era un lugar donde la voz profética de Elías quería ser callada, quería ser desactivada. Por eso Dios, cuando está Elías en la cueva, le dice, ¿qué haces ahí? Sal de esa cueva. Y está bien que cuando nos referimos a la cueva donde entró Elías, digamos, salgan de las cuevas. Porque todo lugar en el que estoy que quiere desactivarme proféticamente, o mi llamado, o mi vida en Cristo, tengo que salirme de ese lugar. Entonces ese lugar era un lugar donde Elías iba a ser desactivado. La misma palabra dice que Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el temblor, sino que hasta que le dijo, sal de allí. Y él salió otra vez a ungir a Eliseo, a ungir a Jehú, y salió empoderado de ese lugar. Escuche, entonces ese lugar era un lugar que quería callarlo, pero las cuevas en las que entró David, más bien eran lugares donde él iba a tener una conexión más profunda con Dios. Las cuevas en las que entró David era un lugar donde él iba a ser dimensionado en Dios. Entonces las cuevas de Adulán y en la cueva de Engadi, de esas cuevas no hay que salirse. Más bien en esas cuevas hay que permanecer. Hay que refugiarnos en Dios. Hay que llenarnos de Dios. Hay que descansar en Dios. Hay que saciarnos de Dios. Y Adulán representa refugio, reposo, lugar donde yo descanso en Dios. Y Engadi representa el lugar donde soy saciado de Dios, llenado de Dios. Hay alguien que tiene que refugiarse en el lugar correcto. Hay alguien que tiene que llenarse de Dios. Hay alguien que tiene que descansar en el lugar correcto. Aleluya. Entonces Dios te pregunta hoy, ¿en qué cueva tú estás entrando? ¿En qué cueva? Y si es una cueva como la de Elías, que te llena, que estás en una cueva donde te estás desconectando de Dios, desconectando de la presencia, te estás desconectando de tu llamado, hoy Dios te dice, sal de ese lugar. Pero si estás en problemas, en tribulaciones, y tú tienes que refugiarte, tú tienes que llenarte de Dios, Dios te dice, entra en la cueva de Adulán y entra en la cueva de Engadi, porque esos lugares representan la presencia de Dios. Y en ese lugar tú descansas y tú te llenas, tú te sacias de Dios. Aleluya. Entra en Adulán, entra en Engadi. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si tú has entendido esta palabra, pero Dios lo que ha querido decirte es, ya no te refugies en otras cosas, ya no te llenes de otras cosas. Refúgiate en Dios y llénate de Dios, a pesar de tus procesos y de tus dificultades. Y tu familia te seguirá. Y muchos que están pasando por lo que tú estás pasando, terminarán siguiéndote y siguiendo lo que tú haces. Adorar, orar, refugiarte y llenarte de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, si puedes hacerlo. Si vas conduciendo, no lo hagas. Pero si puedes hacerlo, cierra tus ojos, voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te presento a cada uno de los que está escuchando o de los que va a escuchar esta palabra. Oro, Padre eterno, para que ellos se refugien en ti, para que tú seas su único refugio,
para que reposen en ti, para que puedan estar en esa cueva llamada de Adulán espiritualmente y puedan refugiarse, descansar en ti, buscarte en oración a pesar de sus problemas, que puedan esconderse en ti. Y sé, Padre, que su familia terminará también refugiándose en ti. Sé que muchas personas terminarán también refugiándose y reposando en ti, así como ellos. Oro también, Padre, para que puedan ser saciados de ti, para que en lo espiritual puedan entrar a ese lugar llamado En-Gadi y puedan ser saciados de ti, que tú puedas ser su oasis, su fuente, su manantial de vida, que puedan saciarse de ti, llenarse de ti. Oro para que ya no se llenen de rencores, que no se llenen de otras cosas, de argumentos, sino que se puedan llenar de tu presencia, de tu espíritu, y todo lo que se había levantado en su contra terminará rendido, terminará siendo derrotado, porque tu presencia es más que cualquier cosa. En el nombre de Jesús, gracias, bendigo cada hombre, mujer, joven que escucha esta palabra, bendigo sus vidas, sus casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, espero esta palabra sea de bendición para ti, espero la escuches y puedas aplicarla a tu vida. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo para que puedas escuchar todas las prédicas que ya he subido y que estaré subiendo al canal. Dios te bendiga grandemente.